empiezo con las acuarelas? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo básico? ¿Tengo que tener cierto pincel para empezar? Pues vamos a probar. Empezando con estas acuarelas que son de una línea escolar, en este caso son de Cores y son los acuarelos. Yo ya los he usado en varios videos, pero aquí vamos a hacer una ilustración juntos y juntas, paso a paso, empezando este material. Empecemos. Las acuarelas que estoy utilizando son en pastilla, por eso se activan con agua. Necesito un papel que resista el agua, más o menos de 200 gramos, está perfecto. Empezando desde el bocetado, luego a empezar a darle los primeros toques de color o aguadas, luego pasar como a esas sombras, luces, en fin, es algo sencillo, pero es un video básico para entender cómo utilizar este material. El boceto es una de las partes más importantes. Aquí está en timelapse o bueno, en cámara rápida. Lo primero que hago es encajar, utilizando círculos, triángulos, formas geométricas básicas y luego dándole la forma que estoy buscando. Para eso necesito referencia. En este caso busqué una imagen de la película que estaba recreando, que la película es Home. Y mirando la imagen voy creando el boceto que más me guste, con el que más me sienta cómoda, para poder definirlo y así empezar a pintar. Para activar mis pastillas de acuarela, lo que hago es humedecerlas. Tomo el pincel que viene en la caja y toco el agua, luego la pastilla y luego la superficie o la hoja. Esta técnica se llama húmedo sobre seco. La hoja está seca y yo humedezco el pincel y luego toco la hoja. Hay otras técnicas como húmedo sobre húmedo y muchísimas más. Esto que estoy realizando son aguadas. Aquí hago la primera capa de color y luego voy definiendo si oscurezco más, si dejo algunos espacios en blanco, que son muy importantes en las acuarelas para darles como cierta profundidad. Utilizar color blanco va a hacer que el tono de la acuarela se vea más opaco. Por eso es mejor dejar los espacios en blanco o existen otras opciones. Son una especie de pintura que parece como colbón, se aplica y luego se retira al finalizar todo el dibujo o toda la pintura. En este caso yo dejo los espacios en blanco y luego voy oscureciendo los lugares donde creo que debe ir más oscuro. Para que hayan esos cambios de tono entre claro y oscuro, debo esperar a que la capa de abajo esté totalmente seca. Eso es lo más interesante de la acuarela, que puedo volver a repasar, que puedo volver a cambiar los tonos y todo utilizando el agua, humedeciendo las pastillas, creando nuevos colores y dándole la profundidad y los contrastes que quiero a mis personajes. Estos son unos personajes de la película favorita de mi amiga y por eso estoy inspirándome en una imagen de referencia. Aquí estoy aplicando primero un tono como morado para luego en la parte de arriba, de la capa de arriba, pintar con un tono anaranjado para que la piel a la muñequita o al personaje le quede un poco más oscura. Así voy creando cada uno de los tonos. La acuarela es una técnica que puede ser demorada al principio, pero con la práctica puede que los dibujos nos resulten muchísimo más fácil de llevarlos y de terminarlos en un tiempo un poco más corto. Estoy utilizando prácticamente los mismos colores y voy utilizando estos espacios para que se sequen y vuelva a utilizar el color para que hayan oscuridades y luces. Uso azules, uso morados. Para que normalmente se oscurezca más el color que necesito, voy a utilizar el color complementario. Por ejemplo, si es un azul, puedo utilizar un naranja y el color se va a volver más oscuro, aunque suene a una locura. Aquí estoy utilizando esta otra técnica que es como para crear texturas, en donde utilizo ciertas manchitas y voy dejando estos espacios en blanco de los que había estado hablando antes para que quede esa textura de la camiseta del personaje. Todos esos espacios en blanco me van a crear como un patrón o una textura diferente que le va a dar personalidad al personaje también. Voy a repasar la parte de adentro para que se vea mucho más oscuro, pues se supone que es la parte del paladar y dentro de la boca del personaje. Esto lleva tiempo y lo más chévere es que podemos ir cambiando entre tonos y tonos.
Ya repasamos algunas técnicas, ¿cierto? Húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, y podemos ver que estoy dejando algunos espacios en blanco para que queden las luces, y hay otros espacios donde volví a pasar el color para que se creen esas sombras. Todo se puede ir haciendo capa a capa. Pero Karen, o bueno, pregúntate, ¿qué es capa a capa? Capa a capa es ir aplicando el color, esperando que seque y volviendo a pasar encima de ese color. Como habíamos dicho, también existe esta técnica que es húmedo sobre húmedo. A ver, ¿qué es húmedo sobre húmedo? Que mientras está aún mojado el color, voy a aplicar color encima, o bueno, a echarle color encima. Esto permite que se creen como esos espacios, como unos más claritos, otros más oscuros, y eso como más traslúcido. Igual el agua es la que va a ir llevando el pigmento y es lo más chévere de estas técnicas. Por eso también se aplica para flores y para demás tarjeterías, también para decorar pues otras superficies. Aquí la embarré, o bueno, me equivoqué. Entonces rápidamente, mientras aún está mojado el pigmento, o bueno, la pastillita, la acuarela en la hoja, voy a tomar un pañuelo o una servilleta y presiono suavemente para que recoja el pigmento o lo absorba. Ya estoy utilizando colores más amarillos, colores más cálidos, como más terrosos, y genera un contraste muy chévere con los colores azules o morados que tiene nuestro otro personaje. Eso también es muy importante, la colorimetría y pues la paleta de colores que elegimos. Yo aquí me estoy guiando por los personajes de la película Home, y pues la imagen de referencia, que no se las muestro, pero ustedes escriben Home y ahí les aparece. Es importante que elijan lo que les guste pintar, lo que les guste colorear, los personajes que les gusten para practicar. No hay que empezar por paisajes o flores o lo que todo el mundo hace, que es muy importante y todas esas técnicas son muy valiosas, pero es más chévere recrear lo que a uno le gusta. Esta tarjeta es para un cumpleaños y pues a la persona a la que se la voy a regalar le encanta. Aquí empecé húmedo sobre seco y ahora estoy haciendo húmedo sobre húmedo para crear esa textura del cabello. Estoy haciendo como palmaditas con el pincel, y el pincel que he utilizado en todo este tiempo es el mismo que viene con la cajita de acuarelos, o bueno, de acuarelas, de cores. Y es muy interesante porque también la paleta viene con las pastillitas de acuarela. Así que no necesito más materiales, solo un poquito de agua y pues el papel, en este caso es uno como de 200 gramos, es más o menos durito, para que no traspase el agua y se nos dañe el papel. Si lo hacemos en hojas que son de 600 gramos, que son las de papel bond que generalmente tenemos en casa, puede que se generen como esas ondulaciones y demás. Para aprender mucho más de eso, recuerde que también tengo talleres personalizados. Si quiere aprender a hacer técnicas varias, técnicas mixtas, si quiere aprender a recrear desde lo que le gusta, pues aquí estoy. Recuerde seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales. Luego de ese pequeño spot, seguimos. Aquí estoy haciendo de a punticos, y si ven que queda como traslúcido, para que quede esta textura del cabello. Estoy haciendo húmedo sobre húmedo y a veces dejo que seque un poco y vuelvo y aplico el color. Cada una de estas técnicas o maneras de aplicar estas acuarelas va más con el agua que con otra cosa. El agua es la que hace que fluya el color, que fluya el pigmento, y como en este caso son acuarelas escolares, el pigmento no es tan fuerte y va a quedarnos como polvosito al final, generalmente. Y eso es normal por la línea de acuarela que estamos manejando, pero esta es perfecta para que empecemos a practicar. De las últimas partes de este video vamos a hacer los detalles. Es importante tener en cuenta que cuando aplicamos más agua a la pastillita de acuarela, el color es más translúcido. Menos agua, más color, aunque suene un poco extraño. Así va quedando la tarjeta hasta el momento. Mi tarjeta. Esta técnica de acuarela la podemos aplicar a diferentes detalles, a diferentes ejercicios creativos y demás. Recuerde que es practicar y practicar y empezar a recrear a partir de algo que nos guste, no algo como obligado. Aquí estoy, cualquier duda recuerde escribirme y así quedó la tarjeta. Estos acuarelos o acuarelas de línea escolar o gama escolar, de las más sencillas o que podemos decir que son más económicas, nos sirven para empezar. Pero si queremos realizar trabajos ya más profesionales o que tengan una mayor durabilidad o que duren más tiempo y que no se nos caigan estos pigmentos, podemos ir comprando materiales de acuerdo a lo que necesitemos. Quería mostrarle estas ilustraciones que realicé con colores, acuarelas, utilizando las aguadas, las sombras y demás. Todo lo que aprendimos aquí aplicado a una tarjeta, también podemos aplicarlo
con texturas y demás ilustraciones. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerde suscribirse, dejarme un like si le gustó, compartir y ayudarme a que aprendiendo, sorprendiendo y recreando llevemos el arte a muchísimos lugares.